Hermanos, por haberse congregado en este tiempo con nosotros alrededor de la bendita palabra de Dios. Mi corazón está alegre, mis hermanos, porque el Señor está en el trono. Gloria, gloria al Señor. Y antes de ir al estudio de Romanos, quiero compartirles dos cositas brevemente. Primera, aquellos que me pueden ver en Facebook van a ver que mi dedo anular de la mano izquierda no tiene ninguna marca, ¿no es cierto? Bueno, este dedo días atrás casi lo perdí. Tuve un accidente, un pallet jack me atrapó el dedo y el camionero, en vez de ayudarme a sacarlo, apretó más el pallet jack y se sintió el ruido de huesos. Cuando pudimos sacar mi mano del pallet jack, de aquella herramienta, vi mi dedo todo achatado y cortado, ¿no es cierto? Entonces en ese momento, recordando que no soy muy valiente para las heridas, puse mi mente en el Señor y confesé el poder de la sangre de Cristo sobre mi mano. Hay poder en la sangre de Jesús, dije. El camionero me miró y cuando me sacó el guante y vio cómo estaba el dedo, se asustó y se fue. Me dejó solo. Entonces, como pude, fui adentro de la oficina y cuando uno de mis compañeros me vio el dedo, quedó asustado porque dice, te lo quebraste. Y entonces yo le digo, la sangre de Cristo tiene poder. Él no es creyente, pero yo a todo el mundo trato de hablarle, trato de testificar la palabra de Dios. Y lo único que hice es poner mi mano en agua fría y seguí clamando, confesando que hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa noche vine, me vendé el dedo, me fui a dormir, puse todo en las manos del Señor. Y al otro día, mi señora cuando vio, tenía el dedo prácticamente sano. Y cuando fui a trabajar, le dije a este compañero, le digo, Ernesto, ¿querés ver un milagro? Me dice, sí, pero existen los milagros. Bueno, yo te voy a mostrar uno. Y entonces le digo, ¿te acordás cómo tenía el dedo ayer? Mirá cómo está el dedo hoy, le digo. Está prácticamente sano. Entonces me dice él, ¿qué te pusiste? Le digo, nada, solamente la sangre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y días más tarde, cuando vi que el camionero pasaba, lo llamé y le dije, ¿te acordás? Era un señor americano. Digo, ¿te acordás cuando tuve el accidente en mi dedo? Y estaba medio reacio, ¿no es cierto? Y le digo, no, tranquilo, mirá cómo está mi mano. Y se quedó sorprendido. Y me preguntó también cómo había sanado. Y yo le dije, bueno, yo confesé que hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Eso les quería compartir, mis hermanos, por dos cosas que en esta noche, antes de entrar en Romanos, les quiero que juntos veamos. Otro tema, ya van varios camioneros que llegaron al lugar donde yo trabajo y más o menos me dijeron lo mismo. Me dicen, argentino, dice, ya prácticamente es cuestión de días y todos vamos a ser contagiados con el coronavirus. No nos vamos a salvar de esta. Y yo les digo, confíen, hay poder en el nombre del Señor Jesús, hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Y así también, y este mismo hombre, Ernesto, que había visto el milagro en mi dedo, también me dijo lo mismo, me dice, estoy temeroso, porque es cuestión de días nomás para que todos nos enfermemos. Y yo le dije, mirá, el Señor te reprenda, le digo. Hay poder en la sangre de Jesús, le digo. Hay poder en la palabra de Dios. Yo he creído la palabra de Dios
y en este día suelto, confieso la palabra de Dios, le digo, ¿no es cierto? Y entonces todo esto me llevó, mis hermanos, que tenemos que hacer un alto y empezar a ver con otro enfoque el poder que hay en la palabra de Dios, el poder que hay en creer la palabra de Dios. Y la otra noche cuando me pidieron que compartiera, no sabía qué compartir y le pedí, cuando me fui a dormir la noche anterior, le dije, Señor, ¿qué quieres que le comparta a mis hermanos el miércoles a la noche? Y a las 2 de la mañana me desperté con estas palabras. Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y ahí estuve meditando, pensando en la carta, ¿no es cierto? Y fíjense allí en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Hay poder, mis hermanos, en la palabra del Señor. Y hay poder, mis hermanos, en un corazón lleno de amor. Gloria al nombre de Cristo. Y en esta noche quiero que juntos, rapidito, veamos. Pablo dice, estando persuadido de esto. Pablo estaba en una cárcel. Estaba en la cárcel Mamertina, una de las cárceles más tremendas del Imperio Romano. La cárcel Mamertina era una cárcel que no le daban ni siquiera de comer a los presos y estaban pendientes de que alguien tuviera misericordia, se apiadara de ellos y le tirara algo de comer a través de las rejas. Yo decía la otra noche, allí es donde Pablo va a ser ministrado por Epafrodito, que fue el hermano que se va a hacer cargo de él. Y hermano, en estos tiempos difíciles tenemos que aprender de Pablo. Allí estaba él en la cárcel, no sabía si iba a salir con vida, pero su preocupación no era por él, su preocupación era por los que estaban afuera. Ese es el corazón de un verdadero pastor. Y dice, los tengo en mi corazón, dice Pablo. Algo que había aprendido Pablo es a persuadirse de que la palabra de Dios es verdad. Mis hermanos, yo rapidito les voy a compartir algo que he escrito para no olvidarme y preste atención a lo que voy a leer. Dice, con una mentira suele irse muy lejos, pero sin esperanzas de volver. Ese es un proverbio judío. Repito, con una mentira suele irse muy lejos, pero sin esperanzas de volver. Entre una verdad no probada y una mentira a veces no hay gran distancia. Pese a esto, a muchas personas no les interesa. De hecho, están dispuestas a creer incluso en contra de toda evidencia. Esto sucede porque a veces la mentira conforta, mientras que la verdad inquieta. Y hubo un personaje fatídico en la Segunda Guerra Mundial, Joseph Goebbels, que fue el ministro de propaganda del Tercer Reich de Adolfo Hitler, ¿no es cierto? Y él va a acuñar una frase que se atribuye, que ha permanecido a través del tiempo, incluso muchos políticos han usado esta estrategia. Y esa estrategia demoníaca es cuando él dijo, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Y mis hermanos, en este tiempo de tanta mentira, de tanta confusión, tenemos que volver a la verdad absoluta que es la palabra de Dios. Pero la verdad absoluta que es la palabra de Dios no va a hacer ningún efecto en tu vida mientras esté en este libro, mientras esté en papel y tinta. Esta verdad absoluta de la palabra de Dios tiene que hacerse carne en nuestros corazones, tiene que arder dentro nuestro. Y entonces, mis hermanos, tenemos que tomar palabra de Dios y repetirla todo el día, cada momento, así como dice el libro de Deuteronomio, y las repetirás a tus hijos estando en tu casa, andando en el camino, donde quiera que vayas. Hermanos, tenemos que hablar palabra de Dios.
Y así cuando viene la gente y me dice, argentino, es cuestión de horas, de días nada más para que todos seamos infectados. Y yo les digo, la palabra de Dios me dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero cuando empezó toda esta pandemia y estábamos hablando con un hermano acerca de este Salmo 91, yo le dije, ¿sabes una cosa, mi hermano? Lo triste de este Salmo es justamente esta gran promesa que dice que van a caer muchos. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, a tu mano derecha. Generalmente la mano derecha se ponen a los rectos, a los justos en la Biblia, ¿no es cierto? Pero acá parece ser que el Salmo 91 pone a los muertos a la mano derecha. Y mis hermanos, es como que cada vez las balas están cayendo más cerca. Pero es allí donde, mis hermanos, tenemos que estar persuadidos. No es solamente creer, porque a veces decimos creo y cuando llegó la primera bala salimos corriendo. Nos encerramos, declaramos cuarentena como si una puerta fuera a dejar afuera el virus, ¿no es cierto? Si ustedes supieran en el complejo donde yo vivo, mejor no les digo de que las puertas son de cartón, la del frente, porque si no me van a venir a robar. Gloria a Dios. No tenemos ninguna protección, ¿no es cierto? Solamente el que habita al abrigo del Altísimo, dice la palabra del Señor. Pero recuerden, mis hermanos, de nada se diferencia una verdad no probada de una mentira. Y así es, mis hermanos. A la Biblia muchos la han criticado, a la Biblia muchos la han tratado de manipular. Pero ¿saben qué? Cuando hay un hombre, una mujer de Dios que ha probado esta palabra, que se ha aferrado a esta palabra, que la ha creído, vemos como la poderosa mano de Dios obra a favor de aquellos que la creen, porque no es solo creer, es confesar la palabra. No solo creer y confesarla, recibirla en nuestro corazón y hacer algo en consonancia, obrar en obediencia a la palabra de Dios. Mis hermanos, no es simplemente, dice, ¿hay algún enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él y mándelo a Jackson. No dice eso la palabra del Señor. ¿Hay algún enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, ellos orarán por el enfermo, lo ungirán con aceite y el enfermo, el Señor lo va a sanar. Así de simple. Es tiempo de desafío, tiempo de creer la palabra de Dios. Ahora, mi hermano, presta atención. Una fe que no se confiesa es una fe que empieza a languidecer. Tenemos que estar continuamente hablando palabra de Dios. No solamente leyendo, no solamente conociendo, sino viviendo palabra de Dios, alimentándonos con la palabra de Dios. La fe se alimenta con la palabra de Dios y no escuchando noticieros ni escuchando cosas. Porque, repito, se miente de ambos lados, tanto de aquel lado como de este otro lado. Pero la palabra de Dios es la única. Tu palabra es verdad, dice el salmista. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Vayamos rapidito en esta noche. Como decía un pastor conocido, ya hice mi descarga, ¿no es cierto? Pero ahora estamos en la palabra de Dios. Y a modo de introducción, vamos a recordar, habíamos visto capítulo 1, y vemos que todos los paganos, aquellos que se aferran a dioses falsos, son los que, aquellos que están en la ignorancia, son aquellos que en primer lugar son llevados a juicio, a la Corte Suprema de Dios, y declara que hay condenación para aquellos que están en el paganismo, en la idolatría. Y muchos que han escrito en contra de la religión, muchos que han escrito en contra del cristianismo, dicen que la palabra de Dios el cristianismo es nada más que un invento, que el hombre en la prehistoria ya se conocen evidencias de religiones primitivas, que el hombre
tuvo miedo del trueno, del rayo, y entonces le atribuyó poderes sobrenaturales, ¿no es cierto? O una roca o un animal, todo aquello que era, lo veía como mucho más grande que él, le tenía respeto. Y dice que ese fue el comienzo de la religión. No, mi hermano, eso es mentira de la falsamente llamada ciencia. ¿Saben por qué? Porque el hombre, por más que se quiera separar de Dios, vimos que el hombre fue creado para adorar a Dios. Fue creado para adorar a Dios. O adora a Dios o va a terminar adorando cualquier cosa. Y lo triste es que cuando nos apartamos de Dios, Dios retira su mano de sobre nosotros, y mucho me lamento que mucho de lo que está pasando en Estados Unidos, la inmoralidad que está habiendo todo, no es más que producto de que la mano de Dios ha comenzado a retirarse. Pero es tiempo de clamar a Dios para que Él no retire su mano de amor, su buena mano de esta gran nación. Mis hermanos, y ahí tenemos los paganos, están condenados. Ellos necesitan, ¿qué cosa? Necesitan el evangelio de Dios. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que Pablo estaba apurado, apresurado para ir a Roma. En el capítulo 2 vemos una cosa. Ya no solamente aquellos paganos están condenados, pero ahora hay, mi señora me está haciendo una seña acá que me ha distraído un poco. Que hables más Porque por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en todo lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. ¿Se acuerdan? Empezamos a ver, dijimos, estaban los paganos ignorantes, bárbaros, ¿no es cierto? Uno puede decir, no, yo no soy de eso, yo no adoro estatuas, no adoro serpientes, no adoro... están aquellos que son cultos, aquellos que han estudiado, aquellos que tienen títulos universitarios, ¿no es cierto? Aquellos moralistas. Pero vimos que no adoran ídolos, pero hacen lo mismo que hacen aquellos que adoran ídolos, ¿no es cierto? Y dice, también están condenados. Pero después tocaban a los judíos. Y los judíos, mis hermanos, podemos ver acá no solamente el pueblo de Israel, sino también judíos, los descendientes, digamos, del pueblo de Israel, espiritualmente hablando, que somos nosotros los cristianos. Mis hermanos, podemos estar en una iglesia, podemos tener una Biblia, pero solamente la vida de Cristo en nosotros es lo que va a hacer realidad el verdadero cristianismo en nuestras vidas. Si no, no es más que una religión, nos guste o no nos guste. Porque, mis hermanos, la fe no se ve a través de predicaciones, la fe no se ve a través de hablar. La fe se ve en los momentos críticos. ¿A dónde corremos en una crisis? Lamentablemente muchas veces, cuando viene una crisis, lo primero que se nos ocurre es llamar al 911. Es así, mis hermanos. Este tiene que ser el 911 nuestro. La palabra de Dios. Las rodillas dobladas, las manos levantadas al Dios que responde la oración. Gloria al nombre de Jesús. Y decía, acá están los judíos, ¿no es cierto? Acá está la gente de iglesia, pero también dice que los judíos dice que se jactan en la ley, y dice, te apoyas en la ley, versículo 17 del capítulo 2, y dice, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Y se acuerdan? Y después dice, tú que predicas a los que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Ahora, mis hermanos, sacrilegio, decíamos el viernes pasado, es tomar de las cosas santas para usos profanos. Hemos visto, y
lamentablemente, como muchas iglesias están siendo usadas para cualquier cosa menos para el propósito original con que el Señor dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Y esta es una palabra que tenemos que tener presente, mis hermanos, y tenemos que repetirla por lo menos cada vez que vamos a comer. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Ahora note, mi iglesia, no dijo la iglesia. Mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿de qué manera yo voy a demostrar que creo en esta palabra? Quedándome tranquilo, mi hermano. ¿Usted quiere saber cuánto cree una persona, cuánto confía una persona? Y va a ver que esa persona, cuando confió, ya no anda corriendo de acá para allá. Me acuerdo de una anécdota que me compartía un pastor, y dice que un día fue un viejito de la congregación y le dijo: pastor, dice, el médico me ha diagnosticado con cáncer de próstata, y un cáncer que ya está en grado 3, le dijo, ¿no es cierto? Entonces, pastor, ¿por qué no ora por mí? Entonces le dice el pastor, ¿tú crees que el Señor te puede sanar? Y por eso vengo a pedirle para que ore por mí, para que el Señor me sane. Y bueno, el pastor oró lo mejor que pudo, dice él, ¿no es cierto? Y bueno, después del amén, le dio la mano, Dios te bendiga, y se fue. Y pasó el tiempo, y como a los 6 meses, 7 meses, se acordó: uy, ¿qué habrá sido de la vida de este hombre que me pidió oración? No lo he vuelto a ver más. Y él pensó: ¿se habrá grabado? ¿Habrá muerto? ¿Vieron cuando a veces uno ora y ahí usted ve la forma que uno ora, ¿no es cierto? Y resulta que como al año y medio lo encontró a este viejito. Y entonces, ¿qué tal, pastor? Dios le bendiga, que empezaron a hablar, y entonces ya dice, ya no aguanté más, y entonces dice, le pregunté al Señor, a este señor buen hombre, y le dice: ¿usted se acuerda cuando oramos? Sí, dice, yo tenía cáncer, grado 3. Dice, ¿y qué pasó? Nada, después que usted oró por mí, yo seguí haciendo mi vida, me olvidé de eso. Yo pensé que ya el Señor me sanó, seguí haciendo mi vida normal. Y el otro día me llamó el oncólogo, cuando tenía que hacer un examen, y cuando me examinó, no tenía más cáncer. Dice, yo creí que el Señor sana. Gloria al nombre del Señor. Y fíjense, dice la palabra de Dios, otra cosa importante, mis hermanos. Acá hay una palabra de Dios. ¿Usted se acuerda en el libro de Josué? Josué, cuando el pueblo de Israel está en los planes de Dios que ellos tenían que tomar la ciudad de Jai. ¿Se acuerdan? La ciudad de Jericó. ¿Se acuerdan? Y Dios les va a dar una estrategia después, pero dice que Jericó, siempre me llamó la atención, estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Mis hermanos, el mundo está cerrado, bien cerrado, a causa de los hijos de Dios. Epa, dice, hermano, pero yo no tengo la culpa que el mundo esté como... Tenga cuidado. Dios ha permitido todo esto para que ahora el mundo está esperando ver la manifestación de los hijos de Dios. Aquellos que decían, yo creo en Dios que hace milagros, yo creo en un Dios que responde la oración, yo creo en un Dios que cuando confieso su palabra, Él activa aún los ángeles. Gloria al nombre del Señor, ¿no es cierto? Y ahí dice la palabra de Dios que el mundo está esperando que la iglesia empiece a funcionar, a operar como debe operar. Porque dice el versículo 24, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Y usted dice, claro, los gentiles no conocen
conocen a Dios. Gentil, de hecho, es aquel que no es judío, pero también podemos decir los incrédulos, aquellos que no pertenecen a la iglesia. Y claro, es blasfemar. No, pero dice que los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de vosotros. ¿Y de qué manera, mis hermanos? Presten atención. Estamos viviendo en una situación muy complicada moralmente, espiritualmente, como el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan en la época de Elías? ¿Se acuerdan? Ya hemos compartido otras veces. Y hubo un hombre, un varón de Dios llamado Elías, y me gusta siempre cuando Elías decía, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Eso es lo que le da autoridad para pararse delante de un rey. No eran los títulos que tenía, no era la teología que tenía, sino la relación que tenía con Dios. Elías delante del rey, cuando dice Elías, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y se acuerdan, Elías no podía ver que el mundo siguiera así, y empezó a buscar a Dios, e hizo una acción arriesgada, muy atrevida, que fue y le dijo al rey, rey, es como si yo fuera hoy a la Casa Blanca y le digo, señor presidente, no va a llover por 3 años, sino por mi palabra. Estoy seguro, bueno, que no me hubieran dejado llegar, ¿no es cierto? Pero en el caso que me hubieran dejado llegar, me hubieran sacado, ¿no es cierto? Porque dice, este está loco. Pero ahí estuvo Elías. Cuando hay una palabra, acá hay una palabra de Dios para ti, mi hermano. Cuando hay una palabra de Dios, cuando Dios te ha dado un mensaje, las puertas se te van a abrir. Y yo lo creo, yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Yo no vengo a predicar experiencias, vengo a predicar la palabra de Dios. Pero he comprobado que la palabra es verdad y me ha dado testimonio que para compartir al mundo, ¿no es cierto? Y ahí estuvo Elías, le dijo que iba a haber sequía por 3 años. Y le dice por qué, porque ellos se habían alejado del Dios verdadero, se habían caído en una idolatría aberrante, mis hermanos. Y acuérdense la encuesta que yo les di el otro día. Lamentablemente en el mundo de 7.500 millones de habitantes, de 2.400 millones que se dicen cristianos y donde están, si se puede decir, metidos todos en una misma bolsa, están mormones, testigos de Jehová, cristianos denominacionales y aún los evangélicos. Ahora, si nosotros cernimos y vemos los evangélicos, y somos 650 millones, más o menos un 8% de la población mundial. O sea, hay mucho trabajo por hacer. Y decía, ¿no es cierto? Este hombre, uno solo contra 400 profetas de Baal, ¿no es cierto? Y allí él sabía que en él no estaba el poder estaba en Dios. El poder no estaba en el rey, no estaba en el gobierno humano. El poder está en Dios. Y él invocó a Dios. Y con una petición bien corta. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Que este pueblo sepa que solo tú eres el Dios. Solo tú eres el Dios. Y ¿se acuerdan? Hizo el sacrificio y después el pueblo tuvo que reconocer Jehová es Dios. Y empezaron a respetar de nuevo. Dígame si la idolatría no es un respeto, una falta de respeto hacia Dios. Y sin embargo dice que Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y en esta noche me lo apruebo para mí. La Biblia te va a aprovechar si realmente la vivís. La membresía de la iglesia te va a aprovechar si realmente la vida de Cristo está en vos. Dice, si pues el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y lamentablemente hay que decirlo, mis hermanos. En mi larga vida, yo ya tengo 43 años de creyente, y lamentablemente he visto a veces gente del mundo, gente sin religión, que eran más rectos, que eran más de palabra, que gente de dentro de las iglesias. Usted me puede decir, sí, hermano, pero en la iglesia están los pecadores, ¿no es cierto?
y estamos ahí siendo transformados. Sí, mi hermano, pero apurémonos, apresurémonos, porque si no el mundo se pierde. ¿Hasta cuándo vamos a estar en el proceso de ser cambiados? Tenemos que empezar a acelerar, como dice la palabra del Señor, apresurándoos para la venida de Cristo. Es tiempo, mis hermanos, que los hijos de Dios empecemos a manifestarnos. Que el mundo vea que hay hijos de Dios en medio de ellos, ¿no es cierto? Y entonces en el capítulo 3 va a arrancar con una pregunta. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Acuérdense, para aquellos que no saben, la circuncisión era una marca externa que se hacía a los hombres, ¿no es cierto? En sus partes íntimas. Y eso era lo que Dios había llamado la señal del pacto con ellos. Pero de nada les servía si no vivían de acuerdo a la ley de Dios, ¿no es cierto? Entonces dice, primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Y acá, mis hermanos, hay que sacarse el sombrero delante de los judíos. ¿Saben por qué les digo? Porque me encanta estudiar el origen de las Sagradas Escrituras, el origen y la preservación de las Sagradas Escrituras. Y ustedes saben que cuando se formó el canon de las Sagradas Escrituras, el canon era cuando se determinó qué libros, o se reconoció, porque el que determinó fue Dios, qué libros debían estar en la Biblia. Pero la iglesia, los hombres de Dios, reconocieron la inspiración de aquellos libros, decíamos, se formó el canon. El Antiguo Testamento, que fue la escritura, la ley dada a los judíos, no tuvo mayores problemas para que se reconociera la inspiración de Dios. El problema vino con el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, fue dado a los gentiles, ¿no es cierto? Ahí sí tuvimos un montón de controversias, de problemas, de concilios, de idas y venidas, y aún hoy en día hay mucha gente que todavía no cree que algunas partes o libros del Nuevo Testamento son inspirados por Dios. Pero fíjense, a los judíos Dios les va a confiar la ley. Bueno, podemos decir nosotros el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Ahora fíjense, ellos fueron fieles. Tremendo, tremendo como ellos, la veneración que tenían por las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Lástima que se les fue la mano y rendían más culto a la Biblia que a Dios. Pero bueno, ahí estuvo el celo del pueblo de Israel y nosotros somos beneficiarios de eso. Entonces dice que la ley le fue confiada a los judíos. Dice, pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? O sea, sí, bueno, pero Dios le dio la ley a los judíos, pero no todos los judíos creyeron. Entonces dice, pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Piensa un poquito que has puesto la confianza en hombres. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice, y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Ven la necesidad del evangelio? Los judíos están bajo pecado. ¡Epa! Pero son el pueblo escogido de Dios. Acuérdense, yo les decía,
pueblo escogido, no preferido. Dios no tiene favoritos, ¿no es cierto? Tienen que proceder al arrepentimiento. Ahora, ¿cómo los judíos van a conocer la verdad? Y dice que cuando hasta ahora tienen un velo puesto delante de los ojos, pero cuando se vuelvan a Jesucristo, el velo les va a ser quitado. Gloria al nombre del Señor. Ahora, no esperemos que Dios les quite el velo para que vean a Cristo. Ellos tienen que arrepentirse, recibir a Cristo aún sin entender. Y allí el velo les va a ser quitado y allí ellos van a poder entender. Y esta palabra también es para nosotros. Aquellos que dicen, no, yo no leo la Biblia porque no la puedo entender. ¿No es cierto? Yo te digo bien simple. Volvete a Cristo como un día yo me volví a Él y Él alumbrará tus ojos. Él te dará entendimiento. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, versículo 10, el veredicto sobre toda la humanidad. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y entonces viene la reflexión. Y sí, pero hermano, ese hombre no es cristiano, pero hace cosas buenas. Bueno, la palabra de Dios no dice precisamente eso. La palabra de Dios dice que no hay uno bueno. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces viene la pregunta, ¿hasta dónde cayó el hombre? El hombre está totalmente depravado al no tener a Dios, está muerto en delitos y pecados. Y si está muerto, entonces ¿cómo puede creer si está muerto? ¿No es cierto? Fíjense, vamos rapidito a Romanos, nos vamos a adelantar un poquito, Romanos capítulo 10, para que podamos ver en esta noche la palabra de Dios. Fíjense, versículo capítulo 10, verso 17. Así que la fe, leo Romanos 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice el oír la palabra de Dios. El oír viene por la palabra de Dios. El que está muerto en delitos y en pecados necesita oír, escuchar, que se le proclame, que se le predique la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la que al penetrar abre los oídos, vivifica el oír de esa persona. Dice, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿De quién son de la voz de ellos? Aquellos que hemos sido enviados por el Señor a proclamar las buenas nuevas. Versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y entonces, volviendo en el capítulo 10 al versículo 14, dice la palabra de Dios, del 12 vamos a leer, capítulo 10, verso 12, del 11 vamos a leer. Dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Ve que no hay favorito, ¿no? Evangelio para judío, evangelio para griego. No. No hay diferencia, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico, o sea, es generoso para con todos. Dice la palabra también, los que le invocan. Ahí está la diferencia. Entonces va a hacer una pregunta, Pablo,
acá adelante, Pablo era un experto en lo que se llama la lógica, ¿no es cierto? Porque fíjense con cuánta lógica escribe. Dice la palabra de Dios, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Ven? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí estamos tú y yo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Esa palabra enviado es la misma palabra que cuando el Señor Jesús dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa palabra envíe es la misma palabra que está diciendo acá, ¿cómo predicarán si no son enviados? No se trata, mis hermanos, ya está el mandamiento, la gran comisión ya ha sido dada, pero mis hermanos, hay algo que necesitamos saber y tener. Esa palabra enviar es una palabra marinera, vamos a decir así. Enviar un barco era proveerle todo lo necesario para el viaje, era equipar la nave y era soltar las amarras. Mis hermanos, necesitamos que Dios nos envíe. La gran comisión está, pero ¿cuántos escuchan la gran comisión? Muy pocos estamos viviendo en la gran comisión. De hecho, acá en Estados Unidos dicen que las iglesias, más o menos el 67% de los cristianos o gente de iglesia, dicen que no, para ellos no es importante el predicar el evangelio. Y dicen que la razón que ellos dan para no predicar el evangelio es que a la gente no le interesa. Pero yo les puedo asegurar una cosa, mis hermanos. Por eso necesitamos ser equipados por el Señor de la mies. Y ser equipados es lo que Jesús le dijo a los discípulos. Miren, no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que se... Acuérdense, ya el Señor les había dado la gran comisión. Dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio y todo lo demás. Pero después le dice, paren, no se vayan todavía de Jerusalén. ¿Por qué? Esperen allí hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes y recibiréis poder y entonces sí me seréis testigos. Necesitamos el equipamiento del Espíritu Santo, mis hermanos. Con teología nada más no vamos a hacer la obra del Señor. Necesitamos el poder pentecostal, mis hermanos. Sí, Señor, necesitamos el poder que movía a la iglesia primitiva, mis hermanos. Con aquel poder que Juan y Pedro, ¿se acuerdan? En la puerta de la Hermosa, aquel paralítico que le fue a pedir una limosna, le dice, mira, plata ni oro no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Eso es lo que necesita el mundo, mis hermanos. La iglesia no tiene la plata que pueden tener los magnates. De hecho, yo calculo que Bill Gates debe tener más plata que todas las iglesias juntas en el mundo. La obra de Dios no se hace con plata. Dice, no es con ejército, no es con espada, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Acuérdense, mis hermanos, la iglesia primitiva, ¿saben cuándo crecía más? Cuando no tenía templo. Impresionante, mis hermanos. A veces los templos nos entretienen demasiado. Hay que decirlo, pero es así, mis hermanos. Tenemos que aprender de la historia y de la historia bíblica, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Volvamos rapidito allí a capítulo 3, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor, y dice en el versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera, de otro modo. ¿Cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria,
¿Por qué aún soy juzgado como pecador? Fíjense las preguntas que le hacían, que se hace Pablo porque sabía que la gente se la estaba haciendo, ¿no es cierto? Y saltemos ya para ir terminando al versículo 18 de ese capítulo 3. Y entre tantas cosas que va diciendo, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Triste decirlo. Le está escribiendo al mundo en total, a los paganos, a los cultos moralistas, a los judíos, el pueblo escogido de Dios, y a una creyente, gentes de iglesia. No hay temor de Dios en ellos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Acuérdense que las obras de la ley es lo que todo aquello cuando uno le va a hablar del Señor te dicen, pero yo no miento, yo no hago esto, al contrario, yo hago buenas obras, le doy una ofrendita a San Jude, del hospital para chicos, le hago esto, lo otro, le ayudo a cruzar la calle a la viejita de mi vecina y todo lo demás. Dice que por las obras de la ley ningún hombre va a ser justificado. Y dice la palabra de Dios, delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ya terminando por hoy, les voy a leer rapidito 6 puntos por qué cosa, o por 6 razones por las que o cuales Dios dio la ley. Primer propósito, mostrar al hombre la realidad y el poder del pecado. Había un muchacho muy que cuando yo le quería hablar del Señor me decía, no, pero que yo no hago mal a nadie. Bueno, pero vos sabés qué es lo que dice la ley también. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Vos me podés decir que amás a Dios de esa manera? Y me dice, no, la verdad que no. Bueno, ahí tenés. No, ningún hombre puede justificarse a sí mismo delante de Dios. La ley nos viene a mostrar la realidad y el poder del pecado, mis hermanos. La segunda razón, mostrar al hombre su incapacidad de alcanzar justicia por su propio esfuerzo. Los judíos quisieron guardar la ley y no pudieron, fracasaron. Es más, pensaban en su necedad que si aumentaban más mandamientos de la ley, podían obedecerla. Fíjense, no podían guardar los que Dios le dio y le agregaron más. No güey, como dicen los mexicanos, ¿no es cierto? Entonces dice, el punto 3, predecir y dar una figura al Salvador, mostrar al Salvador que había de venir. Y ahí la ley tenía las leyes de ritos y ceremoniales, cómo el hombre se tenía que acercar a Dios, y esos sacrificios simbolizaban, tipificaban la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Pero otra cosa importante, mis hermanos, y yo les voy a dejar los otros 2 puntos para el viernes que viene. Los quiero enganchar con este punto, el punto número 4. Présteme atención, por favor. Dice, ¿para qué Dios le dio la ley al pueblo de Israel? Para mantener a Israel como una nación separada, a la cual el Mesías podría venir. Él quería, cuando Dios bendice a alguien, no lo bendice, mi hermano, porque esa nación sea mejor que otras. No estamos viviendo en la mejor nación del mundo, pero sí puedo decir que estamos viviendo en la nación más bendecida del mundo. Ojo, hay 2 diferencias muy grandes. La bendición la da Dios porque Él quiere. Ahora, mis hermanos, como personas no somos los mejores del mundo. Es una realidad eso. Pero sí Dios bendice. ¿Por qué Dios bendice a una nación? Fíjense, esta nación fue fundada, establecida en fundamentos judeo-cristianos, ¿no es cierto? La misma Constitución tiene mucho de la ley judía, ¿no es cierto? No toda la Constitución, pero buena parte de la Constitución, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Él bendice a una nación para mostrar a las demás naciones cómo una nación puede vivir
en orden, guardando las leyes. Mis hermanos, y nosotros a veces decimos, este pueblo tuvo 200 y pico de años de democracia ininterrumpida. Bueno, los griegos también tuvieron democracia interrumpida, pero fíjense lo que son los griegos, sin la bendición de Dios. Son los campeones de la democracia, pero fíjense lo que son los griegos, las crisis que han tenido. Pero yo les digo una cosa, mis hermanos, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Mis hermanos, es hora de reconocer, Dios nos ha bendecido como nación para que nosotros seamos una muestra del amor de Dios a las demás naciones. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gracias por la paciencia y los espero el viernes que viene. Gloria a Dios.